¿Ha escuchado alguna vez la frase, es mejor dar que recibir? ¿Dónde? ¿Quién la dijo? ¿Y es mejor dar o más bienaventurado dar? ¿Y acaso es lo mismo, mejor que bienaventurado? Vamos a mirar esta mañana en el capítulo 20 del libro de Hechos, acerca de esa famosa frase que Pablo cita de la autoría de Jesús, que seguramente le llegó a él por la tradición oral, por el comentario y enseñanza de los otros discípulos. Una frase creo que conviene en esta mañana, como decíamos al principio en la oración, luego de orar por nuestro hermano Julio, que se siembre en nuestro corazón, que el corazón de Dios se siembre en el corazón de la iglesia. Y cada enseñanza también tenga la misma predisposición. Señor, no quiero solamente escuchar otra definición. Quiero que esta palabra sea sembrada en mí para bendición, para gloria de tu nombre. Y esta palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Hay ocasiones en que la hemos, leído escrita en algunos stickers, en cuadros cristianos, en el guardabarro de algún vehículo en la ruta. Es mejor o es más bienaventurado dar que recibir. Pero también uno, andando y caminando entre los hermanos en el peregrinaje, en el ir y venir, ha escuchado también frases que hablan de una no correcta interpretación de esta frase. Hay gente que nos ha dicho, por ejemplo, pastor, yo me he pasado toda mi vida dando. Me he pasado gran parte de mi vida, toda mi vida, haciendo algo por otros. Y no siento del todo si es mejor o si es bienaventurado. Y de pronto utilizan la sentencia algunos otros también, como decía, en forma creo que bíblica y teológicamente incorrecta, para intentar ayudar a Dios a bendecirlos porque ellos están dando. Personas que dan y que le quieren decir al Señor, bueno, ahora me tendrías que bendecir. Y reclaman como un pago, reclaman como una especie de recompensa. Les dejo eso todo como curiosidad para ir desarrollando aquí durante el transcurso de la mañana. Pero si tiene el capítulo 20 de Hechos, vamos a leer del 32 al 35. Ahora, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿vamos a decirlo juntos? Más bienaventurado es dar que recibir. Mirando un poco en contexto, lo que está ocurriendo aquí, estas palabras de Pablo son un discurso, parte de un discurso de despedida. Un discurso bastante emotivo, por cierto. Seguramente todos terminaron ese tiempo de escuchar a Pablo con lágrimas en los ojos, porque él mandó llamar en el versículo 17, antes en el capítulo, dice que él convoca a los ancianos que gobernaban la iglesia en Éfeso. Ancianos, obispos, pastores que gobernaban la enorme, la gran, extendida iglesia en Éfeso. Primera de Corintios 16:8, por ejemplo, Pablo cuando va dice, porque grande puerta y eficaz se me ha abierto entre los creyentes de Éfeso. Una iglesia numerosa. Y mire un poquito para aquí adelante, como toda iglesia numerosa necesita un equipo, diga conmigo equipo, de pastores, ancianos, obispos, para el cuidado eficaz de las ovejas. Era una iglesia numerosa. Sabemos que Éfeso era el principal puerto de Asia en el momento, sobre el mar Egeo que desembocaba en el mar Mediterráneo. Tenía mucha actividad comercial y la iglesia se reunía tanto en las casas o en el templo en forma muy asidua y era un gran crecimiento, avivamiento espiritual que estaba allí. Me imagino que Pablo no tendría ganas de irse, pero tuvo que despedirse porque él iniciaba su viaje a Jerusalén. Y es en este contexto de hablarle a ¿quiénes?
a los líderes, a los que servían, a los que estaban a cargo de la enorme iglesia, estas palabras importantes. Y vamos a examinar un poquito el discurso de Pablo. Lo primero que hace, verso 32, los encomienda ¿a qué? A Dios y a la palabra de su gracia que edifica, dice el verso 32. Ahora, hermanos, recuerden, discurso de despedida, palabras finales, un discurso cargado de emoción, de dejar un lugar que estaba lindo para quedarse. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Para seguir edificando, posterior a su salida, para seguir creciendo esta iglesia, él dice, yo les encomiendo a lo que no debe faltar, a la dependencia de la palabra, de la gracia. La palabra del Señor como fundamento de todas las cosas. Y dice palabra de la gracia, no de la ley, ni fundamento estricto, sino habla de la gracia, señalando la gratuidad que ahora teníamos y que tenemos en Cristo como el fundamento nuevo para seguir. Mire conmigo de vuelta al texto, sobre edificando. Usted sabe que edificar y sobre edificar es otra cosa. Para seguir sobre edificando, el fundamento ya estaba. El fundamento de Cristo, el fundamento de las enseñanzas de ese tiempo en que Pablo pudo estar ahí, instruyendo, y ahora había que seguir sobre edificando. Una actividad inherente a cualquier iglesia que crece, tomar el fundamento que existe y seguir edificando. Y para esto les encomienda ¿qué? A la palabra de gracia, dice, a la palabra de Dios, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es la que tiene el poder para seguir edificando la iglesia. Ya no desde cero, sino que el fundamento estaba. ¿Cuántos sobreedificadores tenemos acá esta mañana? Que sobre el fundamento de Cristo están poniendo un ladrillito más cada día. Gloria al Señor por eso. Lo segundo que hace en su discurso, si usted mira el 33, Pablo defiende su integridad, su testimonio y habla de su conducta. Según la costumbre de la época, filósofos, predicadores, itinerantes y gente que instruía, percibía un salario por lo que hacía y a veces eran cantidades onerosas de dinero, ¿no? Y entonces Pablo está diciendo todo lo contrario. En verso 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de nadie. ¿Cuál era la costumbre de Pablo? Sostenerse, si bien a veces necesitaba de las ofrendas para financiar sus viajes, sostenerse a sí mismo, dice, con estas manos he trabajado. ¿Qué le permitía el trabajo a Pablo? Trabajar con sus manos, él fabricaba y vendía tiendas, carpas, tener la dignidad de no depender exclusivamente de la iglesia o de las ofrendas o de los diezmos y a la misma vez tener la posibilidad de ayudar a los más necesitados. Cuando, entre paréntesis, ¿no? Cuando alguien te pida a vos, por favor, ¿podés orar por mí para que tenga un empleo, un trabajo? Qué bueno estaría que le mostremos esta dimensión del poder trabajar. No es solamente para poder llevar el alimento a tu boca y poder tener ciertas libertades, sino que habla aquí en el contexto bíblico de dignidad y posibilidad, dos verbos. La dignidad de sostenerme, de no vivir de lo que pido, de lo que me dan, de la misericordia, de la dádiva ajena, saber que puedo aportar algo a la sociedad y también de testimonio. Pablo se podía mover en la esfera, no quiero ser muy dualista, pero secular y espiritual, de la misma manera, con autoridad, porque él trabajaba con sus manos. Y al decir esto, también dice en el verso 34, antes vosotros sabéis, para lo que me ha sido necesario de mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en el 35, en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar. O sea, el segundo propósito o objetivo de alguien que tiene un trabajo con el excedente de sus ganancias es preguntarse en algún momento, ¿a quién puedo ayudar? Hay un principio de mayordomía ahí abajo, ¿no? De lo que el Señor le permitía trabajar, tenía la dignidad de sustentarse, de no depender enteramente de la iglesia, tenía buena imagen y testimonio hacia afuera, pero a la misma vez tenía posibilidad de ayudar a los más débiles y necesitados.
El hecho, iglesia, de que Pablo le esté enseñando esto a los pastores y líderes habla de la urgencia, de la importancia, según él, de que nos atendamos la responsabilidad social con los débiles, con los huérfanos, con las viudas, con los que están en necesidad. Por eso, este principio de mayordomía que está aquí, de paso, no lo tomemos a la ligera y pensemos cuánto de lo que hacemos o de lo que producimos tiene como finalidad ayudar a alguien en vez de acumular o de amontonar ganancias. Sé que por la situación que vivimos en la región, no solo Argentina, no debe ser el común denominador que a todos les sobre, pero sí pensar, como decía, sembrando el corazón de Dios en el corazón de la iglesia. Señor, ¿cuánto de lo que me permitís en mi trabajo, que me da dignidad, que me da testimonio, buen mirar de los demás, también está en tu corazón el que yo pueda soltar y abrir la mano para ayudar a los demás? Y es ahí, cuando él apela en este discurso a hablarle a los líderes referentes de la iglesia, que cita la frase y él la atribuye del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. De nuevo, no la podemos encontrar en un texto paralelo. A ver, ¿dónde es que Jesús dijo exactamente esto? Para esto hay que citar toda la vida de servicio de Jesús, donde Él enseñaba que Él había venido para servir. Pero antes me importa que entendamos como iglesia qué es una bienaventuranza. ¿Cuántos hablan en lenguas acá esta mañana? No levante la mano. ¿Cuántos hablan otro idioma? Hay unos cuantos que sí, que hablan inglés, otros portugués, otros hablan francés, otros hablan chino, mandarín. ¿Y cuántos hablan griego? Ninguno, ni yo tampoco. Pero para eso están los diccionarios. Está la IA, intuición artesanal. Abra los libros, comentarios bíblicos, Matthew Henry, abra la Biblia de estudio favorita y fíjese qué verbos importantes hay en un texto, a ver si hay una referencia. IA, intuición artesanal. Abra un libro, no muerden, subraye, estudie. Y hay una palabra acá para bienaventurado, que es la palabra, y usted la va a decir conmigo para que hable griego esta mañana: Makarios. Makarios significa justamente esto de ser dichoso, bienaventurado, privilegiado y bendecido aquel. Dichoso, privilegiado y bendecido aquel que es digno de la bienaventura. Bienaventurados los que traen agua para el púlpito todos los domingos a la mañana. Y la bienaventuranza, Makarios, no es solamente un adjetivo calificativo, es decir, Óscar es bienaventurado, como una cualidad que lo califica a él, sino que bienaventuranza o bienaventurado es un estatus o una posición como Dios nos ve. Esto cambia la perspectiva de la palabra. No es solamente que me defino yo como una persona bienaventurada porque da, sino que a los ojos de Dios soy bendecido, a los ojos de Dios soy aprobado, a los ojos de Dios soy dichoso. Y ahí estaba Jesús durante el tiempo en que enseñó en la montaña, dando las bienaventuranzas, y uno puede mirar ahora con otras perspectivas y decir: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres. Pero ¿cómo va a ser bienaventurado si está pobre?, diría alguien racional. No es un calificativo meramente de la persona que describe lo que ella es, sino cómo Dios la ve. Y cada bienaventuranza tiene un porqué y explica el propósito de Dios. Porque verán a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy tenemos que descubrir por qué es más bienaventurado dar que recibir. Con la palabra de Dios en la mano, pero no quiero que te olvides. No es solamente como te tienen que llamar, es como Dios te tiene que ver, iglesia. Makarios, bienaventurado, bienaventurados. En Mateo capítulo 20, verso 28, Jesús le recordaba a sus discípulos: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O también Pablo mismo lo afirma en Efesios capítulo 2, verso 5, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto no hace nada más que apoyar el argumento anterior. No es necesario buscar la frase exacta. ¿En qué parte Jesús los miró a los discípulos y les dijo: más bienaventurados? No es necesario. Todo el ejemplo
de vida de Jesús fue dar y darse. No es una enseñanza literal en otro texto, sino una descripción del ministerio de Jesús. ¿Y notaron que no dice mejor? ¿A quién le gusta más dar que recibir? ¿No es verdad que nos queda más cómodo a veces recibir que dar? Y no hablo de recibir cuando alguien, no sé, su cumpleaños, un aniversario, Día del Padre, Madre, usted espera recibir una palabra de honra, un elogio, un regalito, sino en la vida en general. El dar no es tan agradable porque el dar significa desprenderse, hay un acto de entrega, de ofrenda, de sacrificar algo. En cambio, para recibir solamente hay que tener la mano abierta y un corazón también humilde, porque hay que saber recibir. Porque también está mal estar necesitado y no extender la mano y decir yo necesito. Pero honestamente, si uno lo mira filosóficamente, literalmente, pareciera que la frase no tiene sentido. ¿Cómo el soltar, el renunciar a algo, el dar o el darme es más bienaventurado que recibir? Recibir no demanda ningún esfuerzo, sin embargo, entregar algo significa sacrificar. Entonces Pablo está otra vez intencionalmente diciéndole a los líderes, esta iglesia numerosa, ustedes están dirigiendo un rebaño grande, seguramente van a seguir creciendo, pero ¿saben qué? Cualquier cosa que les exceda en ganancias, recuerden que es más bienaventurado dar que recibir o que acumular. Y al citar el ejemplo de Jesús, Pablo no solamente está introduciéndonos a una forma de dar de dinero. Jesús nunca multiplicó billetes o monedas. Pagaba sus impuestos, cumplía con sus obligaciones, no tenía ninguna máquina expendedora de billetes guardada en ninguna tienda. Él multiplicó panes y peces. Multiplicaba los recursos, escuche bien, para el sustento, pero nunca estuvo enseñando que había que multiplicar dinero, que la única forma de dar se reducía a lo material. Por eso me imagino los oídos de los que escuchaban el discurso de Pablo decir, nos está llamando no solamente a dar, sino a darnos por los demás, porque Cristo se dio. Pregunto para aprender con ustedes esta mañana, ¿es lo mismo dar que darse? ¿Es lo mismo dar que darse? La primera acción, dar, como decíamos, puede remitirse específicamente a soltar algún recurso, a renunciar a algo. A veces dar es más fácil que darse, porque el darse implica algo inmaterial. Yo veo a alguien descalzo y le regalo, le doy unos zapatos, y yo le di, pero no me di. Yo me doy y me entrego al otro cuando sacrifico tiempo, cuando invierto quizás en dar un abrazo, en dar un consejo, en preguntar por su vida, en acompañarle, en hablar de sus debilidades, sus fortalezas, en conocerlo. Es más fácil dar que darse. Aquí encontramos una ley dentro de la ley, un principio dentro del principio, del que deberíamos en todo caso cuidarnos. Porque algunos son tan ricos que lo único que tienen es dinero. Y otros son tan pobres pero ricos porque no tienen dinero pero saben darse en la vida. Pensemos en la amistad, pensemos en las relaciones. Todos conocemos a alguien que le es más fácil para él soltar algo de su mano y darnos que pasar tiempo con nosotros. Y ahí está la famosa pregunta que a veces nos molesta o nos desafía en el celular. Hola, pastor, ¿cómo está? Y vos decís, ¿qué contesto? ¿Cómo estoy o espero? Porque por lo general es para pedir algo. Me saca la alarma, me abre la puerta, va a estar. Algunos son más discretos, ponen una palabra de bendición. Pastor querido, que Dios lo bendiga abundantemente en esta mañana. Pero después viene, los amo mucho, iglesia. A veces yo también soy así. ¿Bien o te cuento? Pero es verdad que darse, eso es un acto sacrificial todavía. El darse integralmente, que es simplemente dar un recurso financiero o material. Bueno, todos sabemos en la práctica dar y darnos. Usted se da en su familia, la mamá, el papá, el hermano, el hijo, en el rol que cada uno ocupa entre los suyos. Todos están dando cosas y dándose. Me brindo al otro.
Te brindo mi oreja, te brindo mi oración, te doy mi amor, recibo tu exhortación. Damos y recibimos y sabemos darnos. No es que no sabemos darnos, además de dar. Y cuando lo hacemos generosamente, posiblemente no estemos esperando una recompensa o un pago, y estamos haciéndolo meramente por amor. Yo no me imagino a ninguna de las mujeres de esta casa, Olguita, terminando de cocinar y esperando en el borde de la mesa, bueno, ¿cuándo me vas a pagar, Ramoncito? Te va a dar una oración y te va a reprender, Sabel. Pero todo el tiempo hay alguien que está dando y dándose, y lo hace por amor. Por ahí quizá nos enfocamos un poco más en el propósito final de esta declaración. Analizando en contexto un poco más amplio y respondiendo en 3 puntos, ¿por qué es más bienaventurado dar que recibir? ¿Por qué esta frase describiría a Jesús? Primero, porque dar es un acto consecuente del amor. Subráyelo en su corazón. Dar y darse es un acto consecuente con el amor. Y ahí está Juan 3:16 diciendo que el Señor amó tanto al mundo que les deseó bendiciones. Que dio, que sacrificó. Dar y darse es un acto consecuente con el amor. Por eso Dios no encontró mejor forma de dar y de darse que sacrificar a su Hijo Jesucristo en favor de todos nosotros. Que alguien diga, gracias Dios. Dar es bendición porque es entregar lo más valioso y sacrificial en favor de alguien que es amado. Segundo, porque es más bienaventurado dar que recibir. Porque pone el foco en el prójimo y nos aleja del egoísmo y nos aleja de la avaricia. Cuando nosotros damos y nos brindamos en el servicio, en el amor a nuestra familia, a los que queremos, a la iglesia, estamos no solamente haciendo un acto consecuente con el amor, sino que ponemos el foco en el otro, no en mí, no en mi ombligo, en mi necesidad, sino en la de los demás. Lucas 10:27 dice, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El ejercicio de dar nos hace ver las cosas como Dios las ve. ¿Todos recuerdan la parábola del buen samaritano? Y ahí el samaritano fue el único que ejerció misericordia y se compadeció del hombre que le habían golpeado y robado y herido al costado del camino. Pero saben, no fue solamente el samaritano el que fue movido a misericordia, fue Dios. Dios se compadece del necesitado. Por eso, en este punto, cuando ponemos el foco en el otro, estamos mirando lo que Dios ve, valorando lo que Dios valora y actuando en consecuencia con el propósito de Dios. Por eso, además de ser más bienaventurado, porque es un acto consecuente del amor, el dar y el darnos, es poner el foco en aquello que, como mi prójimo, está siendo también bien mirado con misericordia por nuestro Dios. Nunca te olvides de esto, cuando tu corazón se conmueva a dar, que vos estás haciendo un acto en representación de la deidad. El atributo del amor vuelto misericordia en un acto de servicio nos ayuda como iglesia a reflejar a Cristo, a reflejar a Dios, a reflejar su amor por aquel que está en necesidad. ¿Y por qué decía que nos aleja de la avaricia? Hay una lista que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 6, 9 al 10, de muchos pecados de los que tenemos que cuidarnos porque si no, no heredaríamos el reino de Dios. Y uno de ellos dice, ni los avaros heredarán el reino de Dios. A veces avaricia no necesariamente es no dar, sino dar lo menos sacrificial posible. Nosotros tuvimos con Mónica la bendición, a propósito, mi esposa está saliendo de un cuadro gripal fuerte, no se la llevó el Señor, no fue arrebatada y les manda muchos cariños a todos. Tuve un tesorero en la iglesia un tiempo atrás que decía, este billete es inaceptable. Él lo llevaba a ese grado de excelencia, no puede estar arrugado, no puede ser el más chiquitito, no puede ser el de 10 o el de 5 pesos que en aquel tiempo había en Uruguay, o que tenga la receta de la pizza o quién sabe qué tuviera ahí también. Dice, porque es representativo del corazón, ¿no? Esto de buscar lo mejor. Y a veces avaricia es dar lo que menos me cuesta. Y si yo no lo aprendo para mi vida personal, posiblemente no lo aprenda para el prójimo.
Piense en todas las cosas que a usted le gusta tener en su casa para usted y piense si quizás cuando usted ve a su prójimo tiene los mismos privilegios que usted tiene. Entonces, si se sabe privilegiado, entienda que esa es una posibilidad que Dios le da a usted de considerar, tener empatía por aquel que no tiene las cosas que usted tiene. A veces avaricia no es dejar de dar o de darnos, sino dar en inferior calidad de lo que yo pudiera. Algunos hablan del diezmo como única obligación. Usted puede dar el 15%, el 20%, el 30%, el 70%, todos de Dios. Y usted no va a comprar ni más favor ni más prosperidad dando lo que usted da, pero no sea avaro con el Señor. No sea avaro con su dar y con su darse. No le mida el tiempo a la gente. No esté apresurado, porque como le dije, quizás usted está haciendo algo que el Señor quiere obrar a través de usted. Por eso el darnos, que implica más sacrificio. A mí me han dicho muchas veces, yo quiero ser tu amigo, y después los llamo, no tienen tiempo. Los buscás y no están. Y qué difícil que es que un pastor tenga amigos, o que alguien que es figura pública tenga amigos de verdad, que no sea por ningún interés, ¿no? Pero a veces encuentro que no están disponibles. Entonces, ¿cómo es posible que alguien quiera dar sin darse? ¿Cómo es posible que conozcan nuestros discípulos el carácter de Cristo si no ven en nosotros esos atributos? Si no caminamos con ellos para que aprendan con nuestro ejemplo lo que es la solidaridad, la integridad, la búsqueda de la excelencia, el amor por la palabra. ¿Cómo hacemos si no nos damos? Tenemos que aprender a dar y darnos. No ser avaros tampoco ministerialmente. Y tercera razón por la que es mejor, bienaventurado dar que recibir, está basado en Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús los envía a sus discípulos a ir en misión, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, ¿por qué? Tercera razón por la que es más bienaventurado a los ojos de Dios dar que recibir, es porque es una devolución, entre comillas, de la gracia que recibimos. ¿Acaso lo que tengo es por mérito mío? Nada. Mayordomía integral dice que todos los recursos pertenecen a Dios, mi vida, el tiempo, el aire que respiro, los bienes, mi familia, todo, mi oficio, mi tiempo, todo pertenece a Él. No solo la salvación y sus frutos recibimos por gracia, también la capacidad para servir, la inteligencia, la creatividad. Hay mucha gente inteligente y creativa entre nosotros en la iglesia, nos ayuda mucho. Pero ¿sabe qué? Eso le dio el Señor. ¿Cuánto estamos dando de lo que recibimos? ¿Cuántos hay capacitando a otro para reproducir? No, yo tuve la alegría y quiero felicitar, aprovecho la instancia, a Analía y a Tania no está hoy, pero a Analía, qué linda sorpresa ver a Federico hoy ahí y ver que se reproducen, que hay un semillero. Mayordomía integral, reproduciéndonos en las funciones, los talentos, más sugieres, más predicadores, más maestros, más visitadores, más consejeros. Esto habla de que entendemos que todo recurso viene del Señor. Lo que recibimos por gracia, darlo de gracia. Este aspecto nos pone a salvo, dice un comentario que estuve leyendo, del peligro de solamente recibir, que nos coloca en la actitud de dependencia constante y que impide la superación. Todos deberíamos ser bienaventurados. ¿Por qué? La obligación de si recibir de gracia, dar de gracia, es para todos. Aún para el más pobre que recibió un pedazo de pan, al momento de tenerlo en la mano debe mirar, y no habrá otro que está peor que yo, que necesita la mitad de ese pan. Empezamos a pensar como Dios piensa. Cuando yo recibí algo, ya no tengo que dar el tema por cerrado. Ya me dieron, ya está. Voy a venir ahora otra vez a que me den. Necesito entender que Dios anhela que todos seamos bienaventurados. Aún la persona de más bajos recursos tiene la posibilidad de compartir con alguien más. Y si no es económico o material, brindar su tiempo, su oración, su compromiso, su servicio, su abrazo. Amén, de eso se trata. Por la gracia recibimos, por la gracia damos, iglesia. Todo aquel que hoy recibe algo tendrá algún día que dar. No quiero faltarle el respeto a familias y personas que pasan por procesos económicamente muy difíciles. Y yo a veces le consuelo diciendo, ¿sabes qué? Déjate ayudar y recibir, pero algún día vas a poder dar. Porque a veces cómo trabaja el enemigo, ¿no? Nos quiere sembrar en la cabeza indignidad. Uy, otra vez yo tengo que pedir.
como si fuera indigno, ¿no es cierto? Pero entonces sembremos este principio en el corazón. Estás recibiendo, gloria a Dios que tenemos el privilegio, por sus recursos de gracia, darte de gracia. Pero en algún momento Dios te va a bendecir para que vos seas de bendición. Amén. Enseñémosle a todo el mundo. Analizando las enseñanzas de Jesús y de Pablo, vamos a encontrar algo. Y acá me introduzco en un giro que necesito hacer como vuestro pastor y como vuestro hermano y amigo en esta mañana. Que en ninguna de las enseñanzas paulinas o de Jesucristo vamos a encontrar que el dar perseguía una recompensa o perseguía una retribución. Aquí surge la pregunta ética: ¿qué debemos hacer entonces para algunos o nosotros, o quizás muchos, que sirven esperando el reconocimiento? Apunté algunas frases que he recogido en los años. Pastor, no me dieron ni las gracias. No se acordaron de mí. No me consultaron para esa decisión. Tantos años en la iglesia y de servicio. Creo que algo merezco. Incluso a veces no hermanitos, ¿no? Sino líderes y pastores heridos que no entendieron que no servían a los hombres, sino que servían a Dios. Creo que algo me merezco, tantos años haciendo esta tarea. Esperamos. Y yo no quiero negar que la Escritura nos manda a todos a ser agradecidos o a honrar a aquel que nos sirve y que nos está dando y que se está dando por nosotros. Pero si hay alguien que no agradece, si hay alguien que no nos da honra, no vengamos nosotros a ayudarle a Dios a decir, vamos a solucionar este tema acá. Y me pongo un anillo dorado en la mano y me elevo de mi estatus de pastor a quién sabe qué me quiero llamar y exijo que la iglesia me dé honra y que me promocione y que me dé premios, porque son tantos años de sacrificio, me dijo un pastor amigo. Estoy hablando de alguien que conozco o que creía conocer, que en algún momento él entendió que Dios le debía algo o que la iglesia le debía algo. Y él quería ayudar a que los hermanos entonces le dieran gratitud y honra. Se mudó a un barrio privado, cambió sus costumbres, sus hábitos, su ropa, usaba cadenas de oro. En la iglesia ya no le decían pastor, sino le llamaban con otro nombre, mucho más encumbrado y sublime. No sé si siguen escalando, si algún día no corren a Jesucristo del trono y se sientan ellos. Porque entendían que precisaban experimentar el pago, la recompensa y la honra. Y quizás, y no estoy siendo indirecto, ¿no?, la teología de la prosperidad ha ayudado a que todas estas personas que interpretan al revés el versículo, que es más bienaventurado recibir que dar, tengan lugar y se hagan un huequito en la agenda y en la oferta ministerial de las iglesias en las ciudades. Si das 10 para recibir 100 en bendiciones multiplicadas, hermano, vos das 10 que Dios te va a dar 100. Hacé un pacto. Cuando yo titulé el mensaje puse la palabra tranza, que no se refiere al ámbito de las relaciones, sino al ámbito de las transacciones. Es muy divertido buscar en distintos lugares definiciones de tranza. Una tranza, porque arroja algunos resultados como este, que es un convenio y un acuerdo entre dos partes que se dan algo que la otra persona quiere a cambio de una retribución similar. Pero cuando hay dos personas transando, siempre hay algo de turbiedad. Y siempre los dos creen lo mismo, que lo embromaron al otro y que salieron ganando. Eso es una tranza. No sé, en mi trabajo me dan una resma de hoja 4 todos los meses. Yo uso nada más que 300. Entonces las otras 200 voy allá, una tranza con alguno. Yo te doy 200 hojas, vos dame 5 lapiceros. Un ejemplo tonto, si se quiere. Pero la tranza, este acomodo de que yo doy para recibir, es un acuerdo intrínseco entre dos partes donde hay algo turbio, donde hay algo que al otro o a cada uno le hace sentir que le ganó, que salió en ventaja, y los dos se van contentos en la tranza. Es del lunfardo el término, ¿no? Hablando de transacción, el servicio al Señor, el dar a la iglesia y el darnos al ministerio, al reino y a los demás, no es ninguna tranza. Yo no puedo servir, amar, dar, ministrar, predicar desde el púlpito y después esperar la gratitud, la honra, el pago y el que me digan, qué lindo que sos pastor. Primero porque no es cierto. Pero sí, ahí está la teología de la prosperidad que utiliza el dar como una máquina expendedora de recompensas, ¿no?
Yo le doy a los pobres para que Dios me dé, para que me devuelva tanto por ciento, ¿no? Esto para Pablo, para Jesús, sería la distorsión absoluta del dar como bienaventuranza. La recompensa, si hay, si la hubiese, es el gozo de saberme bienaventurado a los ojos de Dios. ¿Recuerdan al principio? No es un adjetivo calificativo, es como Dios nos está viendo. La recompensa, si la hay, es el gozo de saberme bienaventurado a los ojos de Dios, teniendo la capacidad y recursos para bendecir a alguien. Ahí está la recompensa, en el mismo hecho de reflejar a Dios. Cuando das y cuando servís desinteresadamente, estás reflejando a Cristo, que se dio y se entregó a sí mismo. La recompensa, si la hay, es el gozo de saber que dando ejerzo responsabilidad como mayordomo delante de Dios. Esa es una gran recompensa, saber que estoy dando de la misma gracia que el Señor me dio a mí. La recompensa, si la hay, es que al no tener expectativas esperando recibir, escuche bien esto, como describía recién tristemente de un amigo, no me quedo esclavo de la recompensa o de la respuesta de gratitud del otro. Yo ya no voy a hacer y esperar que me den gracias, no. El que no es agradecido tiene un problema a él, delante del Señor. El que no honra tendrá un problema a él, pero yo nunca voy a ayudar a Dios a que le castigue a él por desagradecido y que me prospere, me promocione a mí por ser el que da. Al no tener expectativas, la recompensa es esta, que no quedo encadenado a la gratitud o a que me aplaudan o a que me celebren, que me hagan un busto con mi nombre o una placa en la iglesia, que reconozcan mis años de servicio, de ministerio. La recompensa, si la hay, es como doy sin desinterés, sin esperar recibir nada, es que nadie me va a deber. Tristemente hoy se ve todo lo contrario. ¿Sabe lo que significa la palabra apóstol, no? Apóstolos en griego, hoy estamos hablando mucho griego. Significa enviado y mensajero. Cuando usted sale hoy de aquí y el Señor le envía a llevar su palabra, a llevar un mensaje de ánimo, a llevar el Evangelio, usted está siendo un apóstol. Así que hoy está lleno de apóstoles acá. Todos somos enviados. Pero hoy se escucha esa palabra y esa nomenclatura para hablar de gente que sienten que Dios le debe, que la iglesia le debe, que la comunidad evangélica le debe, y andan con el rostro endurecido, hablando de que necesitan ser padres de honra, reclamando por promociones, beneficios a los miembros de sus iglesias. Y anda y comprame este terreno y préstame tu auto y dame tu mujer. Perdón, eso no, eso bórrelo de lo último. Privilegiados, una raza de privilegiados que creen que en algún momento les va a llegar su pago y quieren ayudar al Señor a que les honre. Tristemente hay que denunciarlo, no es correcto, es una herejía. Pero yo creo, estoy ya enfocándome en el final, no se preocupe, ya pasa el mal momento. El error en todos los casos, lo descubrí hace tiempo, y es cuando confundimos los términos y le llamamos al servicio trabajo. Yo estoy trabajando, porque ¿qué espera cada trabajador al final de mes o los primeros días de mes? La tranza correcta. Esa está bien. Si usted está jubilado, usted tiene una pensión, tiene años de aporte y está recibiendo algo, su salario está bien. Su pago por el trabajo. Pero ¿cuántos de los que estamos acá le dirían a su jefe? ¿Te imaginas, David, llamarlo y decirle, ¿sabe qué es jefe? Salió medio tucumano, pero ¿sabe qué es jefe? Este mes le he servido de gracia, no me pague. Difícil, porque esa es una tranza correcta en la que convenimos al principio. Yo le doy de mi oficio, de mi trabajo, mi dedicación, trato de enfermarme lo menos posible, usted sabe, pero yo necesito que lo justo se cumpla. Pero entonces cuando le llamamos al servicio en la iglesia y al ministerio, trabajo, empezamos a confundir los términos. Si soy consciente cuando doy y que sirvo, que es por la gracia dada por Dios, entonces no tengo que esperar una paga por ello. Pero le voy a ayudar citando Romanos capítulo 11, versos 35 y 36. Si usted se choca esta semana con alguien del Evangelio de la Prosperidad, léale este pasaje. Romanos capítulo 11, versos 35 y 36. Y el texto tiene que ver con una experiencia que vivió Job también, donde dice algo similar. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague?
porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Solemos recordarnos el 36, ¿cierto? Pero el 35 te pregunta, ¿y quién le ha dado primero a Dios para que Dios luego le pague? Dios no es deudor de nadie. Nadie tiene que llamarle a Dios al banquillo de los acusados, ponerlo en el veraz porque me debe honra o porque me debe gratitud o promociones o bendiciones o quién sabe qué. Está diciendo aquí que Dios no es deudor de nadie. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que Dios? De lo que recibiste. ¿Vos antes le habías dado a Dios? Todos vamos a decir, Eneo, no. ¿Y entonces por qué esperó una recompensa? Y cuando ella hablaba con este amigo y con otros que son del palo este de la prosperidad, me dice, no, pero el obrero es digno de su salario. De nuevo, agarre a alguien de la teología de la prosperidad con un diccionario de griego bíblico y va a salir corriendo. Va de retro Satanás, porque no entiendan los términos. Cuando se refiere Lucas capítulo 17, quédense en aquella casa, dijo Jesús, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. La palabra que se usa es el griego mistos, que significa sustento. ¿Están sirviendo? ¿Está correcto que les den su agüita? Bueno, también algo mejor, si es agua con gas o si a usted le gusta, no sé. Pero el sustento no habla de salario en forma de pago. Ese es otro verbo, que es el verbo psonion, que se usa para decir dinero o premio material por algo. Así que es mistos, que significa sustento. El obrero es digno de que le sustenten. Usted pone a alguien a servir, está viendo que da fruto, que camina en obediencia, en integridad, y ve que está quedando cada vez más delgado, que tiene los fundillos en la ropa. Por favor, susténtele, porque eso es digno. Pero nunca habla del otro verbo opsonion, que significa premio material por algo. De ese sí habla Pablo en Romanos 3:23 cuando dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Sabes cuando vos pecás cuál es la paga que recibís? La recompensa inmaterial que recibís es la muerte, separación de Dios. Por eso decía, porque te van a citar 1 Timoteo 5, 17 y 18, ¿no? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Por favor, si ya tenemos lo que necesitamos para estar bien y estar vivos, no le pongamos precio de ningún tipo. Y ahora lo hablamos puertas de la iglesia adentro, ¿no? En nuestra familia. No le pongamos precio a las cosas que hacemos por la gracia. Tenemos que hacerlas por amor, para reflejar el carácter de Dios al mundo. Esta es más cortita. Cuarta y última razón por la que es más bienaventurado dar que recibir, y está ejemplificado en la primera iglesia, Hechos capítulo 2, 44 al 47, es porque es testimonio que impacta al mundo. Es más bienaventurado dar que recibir, ¿por qué? Porque así eran los primeros cristianos, sueltos, desinteresados, no acumulaban, compartían, tenían sencillez de corazón, compartían el pan, estaban en aquella ebullición inicial de llevar el evangelio, de ver los primeros milagros y señales, pero no perdían esta condición de dar y de darse. Entonces, cuando lo vivimos, seguramente vos vas a ser una predicadora o predicador evangelista sin tocar ni siquiera un texto bíblico, sin decir ni siquiera Dios, porque van a ver tu ejemplo y van a ver tu testimonio de generosidad. Así era la primera iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso nunca te olvides de que tu servir y tu dar es un testimonio al mundo. Reaccionando a esta enseñanza y aplicándola, mis queridos hermanos, lo dije al principio, recordemos, nuestro primer ejemplo y referente es Jesús, ¿no? Él vino para dar y servir. Nuestra fuente de inspiración es Él, así que todo aquel que está trabajando, dando, sirviendo, sépase que el Señor mira, sépase que el Señor, que es el único capaz de dar pago y recompensa y que no lo hace muchas veces en bienes materiales sino en otras especies, está valorando lo que vos haces. Así que te animo a seguirte dando para los propósitos del reino. Segundo, para reaccionar juntos esta mañana, entendamos la verdadera riqueza a los ojos de Dios. La verdadera riqueza consiste en que Él me diga a mí, bienaventurado. Ha sido otro día más
bienaventurado. El mundo quizás te dice que somos más ricos cuantas más cosas poseemos y tenemos, pero Dios dice que es más rico aquel que tiene y que da, que recoge y de la gracia y suelta de la gracia. Y tercero y último, antes de orar esta mañana, deberíamos reaccionar a esta palabra, iglesia, renunciando a esperar la paga aquí en la tierra, porque la paga definitiva habrá una instancia futura, y cito Mateo capítulo 25, 41 en adelante, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, tiempo del juicio, tiempo final, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces en esa instancia Él responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. En definitiva, si esto tuviera una postdata, sería: es más bienaventurado dar que recibir, porque dar es reflejar a Cristo y servirle